¿A que se han preguntado? Yo sé que sí, porque me lo han dicho en los comentarios de pronto, ¿por qué los libros pues, que tengo acá atrás en el librero o luego los que les enseño brillan tanto? Bueno, pues es que están embolsaditos. Es una protección que les quiero compartir y que ya llevo muchos años llevando a cabo, con la cual mis libros pues han durado más allá de una década sin que les pase prácticamente que nada de nada. Así que pues de eso se va a tratar este video de Javi Ponce y sus autores, un video distinto, pero que espero que les guste mucho. Comenzamos. Muy bien, pues este capítulo, este episodio de nuestro querido canal, pues va a tratar justamente de cómo hacerle y por qué hacer esto, pues de embolsar los libros y los cómics y las revistas y cualquier otra cosa de estas que nos gusta tener, que coleccionamos, que nos hacen felices, pero que queremos que en el tiempo duren con la mejor calidad posible, que no se nos echen a perder por las inclemencias del medio ambiente, ¿no? Y bueno, antes que esto, pues les quiero contar una historia, porque luego también podría parecer como muy exagerado, ¿no? Ay, pero ¿cómo? Todos los libros embolsados, qué barbaridad, ¿eso de qué se trata? Pues sí, fíjense que esto yo lo aprendí pues hace ya muchos años. Primero, como ustedes bien saben, y bueno, les he compartido, pues soy coleccionista de cómics, ¿no? Y pues ya tengo muchos años, o sea, imagínense ustedes que ya van a ser casi 40 años, si no es que ya los cumplí, de estar coleccionando cómics. Así nada más. Entonces, bueno, pues la colección de cómics está nutrida. Tiene, creo que cómics de finales de los 70s en adelante, más o menos. Principios, seguramente por ahí hay alguno del 79, 78, 81. Por ahí debe de estar el más viejito. Luego vamos a hacer un video con esos datos. Y bueno, pues a lo largo del tiempo mi colección de cómics pues ha pasado por muchas penurias, la verdad. Muchos cambios de casa, muchos lugares donde los he estado almacenando a lo largo del tiempo. También pues mucho uso, ¿no? O sea, imagínense ustedes pues un niño de 6, 7 años pues con sus cómics. Bueno, en aquellos momentos no eran cómics, eran historietas. Pues todo el uso que se le da, ¿no? Y las veces que lo lees y hasta, bueno, cuando es uno muy chiquito hasta los ilumina, ¿a poco no? Entonces, bueno, con el tiempo, pues algunas de esas colecciones fueron perdiendo su brillo, ¿no? O sea, y sí, tal cual, así como se oye. O sea, el papel se empezó a poner como cafezoso, eventualmente se puso más cafezoso, rojizo. En algunos casos, algunos cómics, inclusive el papel, pues si ustedes lo manipulan mucho ya se rompe, nada más con la manipulación. Tengo casi toda mi colección de cómics pues completa desde aquellos ayeres. He podido ir rescatando con el tiempo algunos que estaban en cajas o que estaban en casa de mi familia o donde fuera, ¿no? Y bueno, pues ahí comienza esto con los cómics, porque ya más grandecillo, ¿no? Vamos a pensar por ahí de cuando estaba yo entrando a la universidad, más o menos. Y pues bueno, mis cómics tomaron otras dimensiones. O sea, empecé a coleccionar cómics extranjeros, que fue justo en los 90s cuando en México se podía, ¿no? Coleccionar cómics extranjeros porque los empezaron a traer. Y bueno, fue maravilloso porque DIMSA de aquellos entonces era Cepsa, ¿no? Se llamaba Cepsa. Pues era una distribuidora que se encargaba, yo no sé de dónde, la verdad, ahí sí tengo que hacer más investigación porque yo solo lo viví. Traían estos cómics y los distribuían en las tiendas de autoservicio. Entonces era bien padre ver que en el rack, ahí de pronto tenías a los Hombres X de Jim Lee. En el número 1, que bueno, tengo prácticamente todas las portadas del primer cómic de Jim Lee de aquellos entonces, incluyendo el Wrap Around, el que es así que se despliega. Original, ¿no? Y que llegó ahí a una tienda departamental y pues fue como, órale, ¿qué es esto? Sí, caros, por supuesto. Lo bueno, creo yo, es que aunque estábamos mal económicamente en los 90s, no estábamos tan mal como en los 80s durante un ratito. Después las cosas se pusieron también otra vez feitas, ¿no? Y pues pude hacerme de una pequeña colección que fue creciendo, ¿no? Entonces, por un lado estaba esa manera de conseguirlos y por el otro estaban estos tianguis, estos mercados sobre ruedas, que
pues ahora sí tenían entusiastas, ¿no? Que iban a Estados Unidos, compraban cómics allá en tiendas de cómics y los traían acá para reventa. Por supuesto, el precio mucho más caro, ¿no? De lo que realmente valían. Inclusive no tan frescos, ¿no? A lo mejor con un mes o dos de diferencia de que habían salido. Pero eso hizo que nosotros, los coleccionistas y la gente que nos encantan estas historias, pues empezáramos también a buscar esos productos en esos lugares. Y ahí es en donde de pronto llega esta cultura de cómo cuidar los cómics, ¿no? Nosotros la verdad en México no teníamos estos recursos y no había esta manera de ver a las historietas como algo que podías inclusive como no solo legarle a alguien, sino tenerlo en una colección que después pudieras tú vender. O sea, eso no se entendía, ¿no? Y ustedes saben que en Estados Unidos pues hay una cultura de la reventa del cómic muy fuerte, donde se certifican, se evalúan y bueno, pues entre mejor estado tenga el cómic, más vale la reventa, ¿no? Y así tenemos que a lo mejor, pues el primer número de los Cuatro Fantásticos en mint condition, que yo no sé quién tenga eso, que debe ser así como una joya, pues cuesta varios cientos de miles de dólares, ¿no? Entonces, pues creo que ahí es en donde comenzó esta idea, ¿no? De comprar no nada más el cómic, sino también estos otros recursos que le ayudan a que se conserve bien. Porque, bueno, la verdad es que sigue siendo una colección muy cara, ¿no? O sea, actualmente a pesos mexicanos un cómic te anda costando alrededor de entre 100 y 150 pesos un cómic, un tomo, así no un volumen especial, no un trade paperback, no, es un tomo que va corriendo en la serie. Alrededor de eso te anda saliendo ahorita. Pues bueno, por los cambios en las divisas y cómo funcionan, ¿no? Entonces, aún ahora es un asunto caro y pues uno quiere que esa inversión se conserve y que cada vez que leas tu cómic pues tenga la mejor forma posible y que cuando nada más revises cómo va la colección, porque también hacemos eso, ¿no? Abrimos la colección, vemos cómo va, recordamos cómo algunos de esos números fue tan difícil de conseguirlos y pues esa sensación mejora si tu cómic está en el mejor estado posible, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí está. Estados Unidos ha ido modificando y sofisticando también estos recursos adicionales y tenemos uno muy bueno que son las bolsas, ¿no? De las cuales ahorita les voy a hablar. Entonces, bueno, estas bolsas lo que hacen es que pueden contener el cómic, en este caso el cualquiera, ¿no? No importa si es un trade paper, el tamaño en realidad ahora ya no importa tanto porque ya hay tanta sofisticación que vamos a tener bolsas de diferentes tamaños también, ¿no? Y son bolsas especiales, eso es muy importante, son bolsas cuyo plástico está libre de ácido, no sueltan tanto falato, ya ustedes saben que los plásticos con ciertas condiciones climatológicas empiezan a soltar estos componentes que degradan un poco hacia donde van o que en el caso de los humanos pues nos pueden inclusive generar cambios hormonales. Entonces, bueno, estos plásticos son especiales, generalmente ahora usamos polipropileno de una cierta calidad o Mylar, que es una muy particular clase de plástico, ¿no? Y es un plástico que por su uso, obviamente no por su fabricación, pero sí por su uso, se puede volver sostenible. ¿Por qué? Porque va a ser un plástico que tú vas a utilizar y que no vas a tirar y que no se va a ir al medio ambiente hasta por más de 10 años. Yo les puedo decir, tengo bolsas de estas que me han durado hasta casi 20 años, ¿no? De que, o sea, en algún momento compré ese cómic ya embolsadito, lo leí, la cerré, lo volví a leer tiempo después, lo volví a cerrar y ahí siguen, ¿no? Estos plásticos en muy buenas condiciones. Digo, evidentemente eran plásticos con otra tecnología, esos de hace 20 años. Entonces, bueno, no es lo mismo que comprar ahorita una bolsa de estas que te va a durar quizá más tiempo y quizá en mejor estado, ¿no? No voy a entrar con los cartones, ¿no? En inglés les dicen backboards, que son los cartones especiales recubiertos de caolina, también libre de ácido, que en el caso de los cómics hacen que se haga como más rígido. Ahora sí que
el paradito del cómic en una colección, y entonces esto permite que no se arrugue, que no se doble, que no se ande pegando con los demás. Entonces, bueno, con los cómics también se meten estos cartoncitos en la bolsa junto con el cómic y le ayuda a conservarse por más tiempo. Bien, pues ahora va la historia. Parte 2. ¿Por qué Javier ahora embolsa sus libros, no? Y es que han de saber que, bueno, en algún momento de la vida pasó algo terrible. Terrible, fue difícil, fue muy triste y a la fecha pues es algo que pues, me duele, ¿no? Fíjense que yo vengo de una familia que tiene un gusto por la lectura desde siempre, ¿no? En mi casa había un pequeño estudio, o sea, y no porque tuviéramos dinero ni nada, al contrario, era un cuarto múltiple, ¿no? Donde hacíamos las tareas, donde también se podía dormir alguien si llegaba de visita, algún tío, algún primo, o tíos o primos, porque tampoco es como que tuviera yo ahí tantas más habitaciones, pero siempre había un espacio para los libreros, con los libros de mis papás, y que eventualmente también contuvieron mis libros, ¿no? Tengo unos papás, pero bueno, en aquellos entonces, cuando ellos eran más jóvenes, pues la verdad es que atendieron esta idea de que los libros eran una buena inversión para la familia, ¿no? Entonces muchas de las colecciones que tengo son colecciones de fascículos que fueron, por ejemplo, guardándose en un tomo y luego se mandaron a empastar con el nombre de nuestra familia en la portada, o inclusive cómics. Ya luego les voy a enseñar una colección bien bonita que es La Historia del Hombre, que salió igual por fascículos en las tiendas así de revistas, y por años las estuve juntando mi papá y terminó haciendo volúmenes empastados bien bonitos con el número del tomo a que correspondían. Y esto para nosotros, los dos hijos ahí que pues estábamos aprendiendo a leer y que eventualmente íbamos con ello a crecer, ¿no? Y que pues íbamos a conformar nuestra propia biblioteca. Cosa que sí sucedió. O sea, a lo largo del tiempo, entonces la lectura para mí pues ha sido un acompañante indispensable. Ha generado, como ya ustedes bien saben, también en ustedes la imaginación se nutre y también las posibilidades de la vida pues van más allá. Por eso que has conocido de otros lugares con los libros, ¿no? Y bueno, pues al paso de los años, cuando me independicé, me salí de casa de mis papás y demás, pues me acompañaron mis libros. Y ahí es en donde empieza esta triste historia, porque en uno de esos cambios, de hecho el primero que tuve ya para independizarme económicamente y demás, me llevé todas mis cajas con las colecciones pues que eran mías, y también en esas colecciones venían algunos libros que me había legado mi abuelo, ¿no? Mi abuelo paterno, que bueno, pues es un hito en la familia, ¿no? Que la verdad es una persona muy querida y a quien se le recuerda hermosamente, y a quien yo no tuve el gusto de conocer conscientemente porque pues falleció cuando era muy muy chiquitín, ¿no? Entonces, bueno, parte del legado que él quiso que quedara en mí fue una colección de libros, la Enciclopedia Práctica Jackson, entre otras cosas. Y eran enciclopedias porque han de saber ustedes que antes las enciclopedias tenían un valor mucho más interesante en las familias, ¿no? Y ya por eso acá verán que hay varias enciclopedias en la colección, porque es lo primero que empecé a leer. Así, lo primero que empecé a leer fueron historietas, de estos clásicos ilustrados que también luego les voy a compartir, con historias como Sinbad el Marino y demás, ¿no? Pero esta onda de las enciclopedias fue como el paso siguiente, porque ya no había ilustraciones, ya había fotos e ilustraciones de conceptos específicos, ¿no? Entonces, acudir a la enciclopedia era como siempre una aventura, porque no sabías qué ibas a leer, o sea, y no sabías qué ibas a conocer. Y de pronto me iba yo a España a conocer el Escorial, o me iba yo a Roma, ¿no? A ver la Fuente de Trevi, o conocí a Miguel Ángel con el David ahí en Florencia, ¿no? Cosas bien interesantes que te enseñan las enciclopedias cuando eres niño y que le van dando como una forma al mundo que está a tu alrededor, y también te dan aspiraciones y te dan como expectativas, ¿no? De, oh, yo alguna vez querría ver esta estatua o querría estar en este lugar que se ve tan bonito en la foto y que en el texto narran como que es maravilloso. Entonces las enciclopedias pues se fueron conmigo también. Y resulta que me fui, como toda persona que recién se independiza, a un lugar chiquito, muy baratito, que apenas si pues se podía pagar con un sueldo muy bajito,
y que no tenía las mejores condiciones de vida. Entonces, había un lugarcito en ese departamento donde pues la idea era que originalmente estaba como para que pusieran la lavadora, ¿no? O algo así. Y yo lo adapté como mi mini estudio, ¿no? En realidad solo cabía un librero y la parte más chiquita de otro, muy pequeñito. Muchos de estos libros no logré sacarlos de las cajas porque pues no cabían, no había dónde ponerlos. Y ahí también puse un pequeño escritorio chiquitito, un poquito como esta mesa, con mi computadora, porque bueno, pues yo trabajo como la mayoría de ustedes con computadora desde que salieron al mercado y se volvieron el paradigma, ¿no? Y ahí estaba el estudio. Fíjense que el estudio tenía techo directo al que le daba la luz y había un domo. Y cada que llovía, pues aquello era gotera tras gotera por todos lados y había que poner cubetas y demás porque pues el lugar, les digo, no tenía las mejores condiciones. Desafortunadamente nunca me di cuenta que las goteras no solamente estaban del lado del domo, también escurría agua por las paredes y eso yo no lo vi. Entonces pasó un año y ese primer año pues bueno me dediqué no solo a poner mis baldes para el agua, también arreglé, impermeabilicé, fue todo un asunto. Si lo han hecho de verdad es que da miedo impermeabilizar, sobre todo bueno si lo va a hacer uno con una cubeta y una escoba, ¿no? Y según yo ya había quedado todo muy bien impermeabilizado y demás. Sí, las goteras se redujeron, pero nunca identifiqué esos escurrimientos de las paredes. Total que en unas vacaciones, después de un año, imaginen ustedes esto, se me ocurre pues arreglar el estudio ya como de sacar librero y como para reacondicionar un poquito el espacio y ver si podía poner unas repisas extras para mis libros que estaban en cajas. Y cuando empiezo a sacar los libros del librero, hagan de cuenta como el librero que está aquí, pero bueno, es un librerito blanco que luego les voy a enseñar que todavía conservo. No tiene fondo ese librero, entonces la pared sería el fondo. Pues resulta que al sacar los primeros libros que no había yo sacado mucho tiempo porque no había consultado esas enciclopedias en todo ese año, o sea, solo las saqué y las puse cuando llegué al lugar. No, bueno, pues la desgracia. Terrible, triste. Los pobrecitos libros por atrás ya estaban absolutamente destruidos por la humedad. Y bueno, pues ahí fue el aprendizaje porque primero en un arrebato, pues sí, de emergencia, saqué todos los libros, prácticamente el 60% o más de ese librero estaba en unas condiciones terribles, donde ya no nada más las pastas, sino las páginas tenían esta situación como de moho, pero ya un moho metido en la celulosa y donde nada más de abrirlo empezaban a desprenderse pedacitos de papel. Estas enciclopedias eran de los años 50. Mi abuelo las compró para sus hijos y bueno, pues venían completas, eran colecciones completas, empastadas en piel, la mayoría, con doble empastado, de estas que traen en el lomo traían tela y lo demás era piel. Y por dentro, bueno, pues imagínense ustedes, ilustraciones hechas a mano de aquellos entonces, todas armadas con fotomecánica, cosa que ya no sucede ahorita, o sea, los textos alzados a mano, ¿no? Toda la elaboración, imaginen ustedes, de un libro artesanal de aquellos entonces, porque no había computadoras, y además con todo el feeling, pues, del mid-century, ¿no? Todo este años 50, donde, pues, se trató como de llevar a otra era intelectual a las familias y había como muchas cosas muy bonitas, mucha ciencia en estas enciclopedias para gente joven y para niños, ¿no? Eran enciclopedias especializadas en gente jovencita y niños. Y bueno, entre eso también había unos libros maravillosos, unos tomos muy gorditos, muy bien nutridos, de fábulas y cuentos ilustrados en papel delgadito, de este papel que es como papel cebolla, y las ilustraciones eran casi todas grabados. Entonces, bueno, empastados también en piel, eh, con un empastado encartonado. Y bueno, ¿qué les puedo decir? Había muchas cosas muy bonitas ahí que al sacar Javier de su librero estaban por completo destruidas. Pues desafortunadamente para mí, ¿verdad? Por no dimensionar lo que estaba yo viviendo en ese momento, me pasé como 4 días
en el estudio, tratando de mejorar pues los libros. Me puse a investigar, ya había un poquito de internet de esos entonces, ya teníamos un internet suficiente para investigar. Y bueno, había quien decía que con cloro, que no, que sin cloro, que con alcohol, que no, que sin alcohol. Total que nadie se pone de acuerdo en cómo se le puede quitar ese hongo terrible al papel. Pero resulta que una vez que el hongo ya se asentó y ya se comió la celulosa, no hay nada más que hacer. Por lo menos no de manera casera. Sí, claro que hay algunas otras cosas maravillosas que hay para los catálogos ya oficiales, por ejemplo, en los archivos de la Nación o cosas muy específicas, pero así a nivel casero, pues no mucho. Entonces, pues hice lo que pude y libro por libro, inclusive página por página de muchos de esos libros, traté como de quitar ese polvo, porque se forma un polvo. El peor polvo que ustedes pueden ver en un libro es de color negro. Ese es el peor. Ese quiere decir que de plano ya ahí hay un hongo pernicioso, súper, súper tóxico, al cual no se deben de exponer. Y antes de llegar a esos colores, va pasando el polvito que tiene el libro por un color como naranja, ¿no? Que también yo les recomiendo aléjense de ese color de polvo en el papel. Y se los digo por experiencia porque desafortunadamente esos 4 días aproximados que duró mi limpieza de los libros, pues yo no sabía esto, ¿no? Entonces me expuse al polvo a todo lo que da. Y poquito después empecé con una sintomatología bien ruda en los pulmones, en vías respiratorias, en los ojos. Y bueno, resulta que esa es la razón por la que ahora tengo unas alergias que son incontrolables. A veces tengo que estar todo el tiempo, pues ya saben, ¿no? Quien tiene alergias y que me comprende, pues tomando antihistamínicos para estar en control. Y es por eso, porque no tuve el cuidado con mi salud con respecto a los libros y no lo sabía, realmente no sabía que esto podía pasar. De ahí que, pues bueno, de todas maneras, esa colección que ya estaba en muy mal estado no se pudo salvar. Como me puse muy mal de vías respiratorias y demás, se tomó la decisión de deshacernos de estos libros. Y bueno, pues quedaron en cajas y se donaron para que alguna biblioteca que los pudiera rescatar mejor que yo lo hiciera o que al menos estuvieran en algún acervo. Se regalaron cajas y cajas de libros queridos que tenían una historia familiar muy fuerte, se evaporaron de mi vida y bueno, y de cualquier persona que eventualmente llegara a ella, ¿no? Sí, es doloroso. De esos libros me quedan muy poquitos. Todavía tengo por ahí un tesoro de la juventud que les voy a enseñar después, incompleto porque algunos de los libros de esa colección de plano se tuvieron que ir. Y bueno, libros solitos, ya más no tan viejitos, ¿no? De cuando el selecciones de Reader's Digest, que eran de mi mamá, cosas así, que luego les voy a mostrar, que se lograron salvar más o menos porque ya verán que cuando el papel cambia para siempre. No hay manera de regresarlo a un mejor estado porque ya se degradó la celulosa. Y bueno, pues esa es la razón del embolsado de los libros. Actualmente soy alérgico a los libros. ¿Qué tal, no? ¿A qué no se sabe esa? Me encantan, es algo de lo que me nutre, me hace muy feliz. Y desafortunadamente, si los tengo cerca mucho tiempo y en grandes cantidades, empiezan las reacciones alérgicas, que además pueden ser muy muy graves, de que ya dejo de respirar o se me va la onda porque se me inflama hasta el cerebro. Digo, ustedes saben, si tienen alergias es un asunto. Entonces imagínense ustedes tener este librero en casa y que además pues va a la alza. O sea, yo no nada más quiero este librero que ven que pues ha sido a lo largo del paso de los años pues cada vez mejor, más bonito, más curado, más cuidado también. Tengo mi colección de más o menos 3000 cómics, ¿no? Y bueno, eso es papel por todos lados que no debo permitir que me llegue, ¿no? De ahí que la mejor forma en la que yo puedo cuidar de mis libros y cuidar de mi salud, pues es poniendo una barrera en el desarrollo del hongo del papel. Y ahí vamos con las bolsas. Las bolsas estas son una joya, porque el papel cuando recién pues lo imprimen, vean ustedes, tiene un color muy blanquito. Ya hemos hablado de que bueno, estos papeles específicamente están pues así con este color como un poquito ámbar, un poquito crema,
para que la lectura sea efectiva, pero también es porque es más barato. El papel, entre más blanco, pues es más caro, porque requiere de procesos que involucran cloro y amonio, cosas así para blanquearse. Entonces, por ejemplo, este papel es más barato que este papel, también por obvias razones, vean ustedes, más blanquito. Pero bueno, es que esta edición pues es más cara también que esta otra, ¿no? Este es un empastado rústico o a la americana, y este es un encartonado que además trae su camisa, ¿no? Su guardapolvos, como ya hemos visto, ¿verdad? En el canal cómo funcionan un poquito estos acabados. Entonces, bueno, pues el papel recién salidito es así, muy bonito, muy blanquito. Permite una lectura donde uno se escapa de la realidad y se va hacia las historias y demás. Con el tiempo, la razón por la que va cambiando de color es la siguiente. El papel tiene algunos enemigos de los que hay que cuidarlo siempre, porque son de veras sus grandes enemigos. Yo creo que el más abundante y del que es muy difícil escapar de estos enemigos del papel es el oxígeno. El oxígeno genera en el papel un proceso de oxidación, justamente. O sea, todo en esta vida con el oxígeno se oxida, ¿no? Cuando entra en contacto, en más o menos medida, ¿no? Algunos metales se oxidan rapidísimo, otros tardan años en oxidarse. Bueno, lo mismo le pasa a todo, inclusive a los seres humanos, ¿no? Tenemos procesos de oxidación. Entonces el oxígeno, pues imagínense ustedes que cómo lo vamos a quitar, claro que no. Aquí la onda es que tratemos de que el papel esté en el menor contacto posible con oxígeno, ¿no? Y bueno, pues eso es lograble, ¿no? Las cantidades de oxígeno que pueden residir en un espacio comprimido donde además está selladito, ¿no? Y pues son mínimas, y van a andar por ahí el oxígeno, pero haciendo mucho menor daño que si dejamos el libro así suelto. Luego tenemos otro grave y fuerte enemigo del papel, que es la humedad. Y bueno, esto con la historia que les conté, pues queda muy claro, ¿no? La humedad justamente promueve que, como ustedes saben, la celulosa del papel pues viene de la madera, ¿no? En la mayoría de los casos también hay papel hecho de algodón y de otras fibras. Y actualmente tenemos papeles menos sostenibles, bueno, no sé si sostenible es la palabra, pero más sintéticos, que involucran inclusive el plástico, ¿no? Hay algunos libros de arte, por ejemplo, o revistas, cuyo papel es polipap, o sea, es un plástico, en realidad es un polímero, y ese, bueno, pues le hace los mandados la oxidación y la humedad, pero es muy malo para el medio ambiente el estar produciendo libros así. Entonces, bueno, pues el papel tal cual, pues sí, con la humedad empieza a reaccionar la pulpa, ¿no? Esta pulpa que viene de algún material orgánico y que, bueno, ha pasado por ciertos tratamientos y demás, pero que pues se activan con la humedad. Y lo que se activa es que se vuelve, digamos, como un manjar para el tercero y pues más acérrimo enemigo del papel, que es el hongo. El hongo, pues nada más anda buscando en dónde asentarse y qué comer, dónde reproducirse y crecer y ser feliz. Y pues resulta que la celulosa del papel, sobre todo con la humedad, pues bueno, es el lugar perfecto, porque entre el oxígeno que hay, la humedad que hay, y luego que los libros los guardamos en lugares oscuros donde no les da el sol, pues hacen que el hongo tenga así su fiesta paradisíaca. Ya llegué, aquí me quedé, ¿no? Y esto se nota en los polvitos, ¿no? Los polvitos estos que empiezan a generársele a los libros, no nada más encima, sino cuando ustedes lo abren van a ver que las hojitas, ¿no? En esta parte de aquí empiezan a cambiar de color. Eso quiere decir que ha habido un proceso en el que estos hongos, ¿no? Empiezan a entrar a la celulosa del papel y siempre entran por el canto. Por eso muchas ediciones especiales y de lujo, ahora, porque antes así era todos los libros, pero bueno, ahora ya es muy caro, tienen dorado en todo el canto. O sea, se pintan, prácticamente se les pone una capa de oro, ¿no? O de material metálico para sellar las hojas y evitar que entre este hongo ahí, y también, bueno, pues que haya menor cantidad de oxidación directa con el papel. Bueno, todo este preámbulo, que yo espero no les haya aburrido, pero que es la razón justa por la que viene muy bien proteger sus libros con bolsitas especiales,
que no son tan caras cuando ustedes ven el costo-beneficio, y que además en estos momentos de la vida donde es muy importante pensar en lo sostenible, pensar que parte de lo sostenible o del discurso sostenible es que las cosas duren y que duren generaciones, no solamente que se reciclen o que no provengan de lugares como que se estén devastando. Digo, obviamente todos esos sistemas tienen que estar ahí funcionando para que algo sea sostenible. Pero algo también muy importante donde podemos colaborar es que las cosas nos duren. Si por ejemplo yo me compro este maravilloso libro de Neil Gaiman, de Norse Mythology, y hago el esfuerzo pues de invertirle a una verdadera edición premium, ¿no? Donde hay muchos acabados, hay tintas aquí que no son solubles en agua, ni que, o sea, que a lo mejor son tóxicas, como todo lo metálico es tóxico, siempre. Todo lo metálico que ustedes vean tiene un grado alto de toxicidad para el medio ambiente. Y donde a lo mejor tiene un plastificado encima, ¿no? Que también lo hace pues poco reciclable, porque no se pueden reciclar los plastificados fácilmente, o de plano no se pueden buscarlos. Lo mejor que puedo hacer es que este libro no me dure 1, ni 5, ni 10. Que este libro dure en mi familia, en mi librero o alrededor de mí, pues al menos 20 o 30 años. Y no nada más de lectura, sino también pues de almacenaje, ¿no? Y que eventualmente alguien más lo tenga, ¿no? Alguien más que también lo cuide y lo quiera y lo pueda usar y no lo deseche. Entonces, pensando en términos sostenibles, eso ayuda muchísimo. Y luego, si yo esto logro que dure esos 20 años con la ayuda de una bolsa que va a durar los mismos 20 años, ahí en una situación donde ayuda a que no se tire el libro y no se tire la bolsa misma, pues entonces tenemos una, me parece, muy buena situación en donde estamos colaborando a no generar desperdicios y a que lo que la industria provee, que no es, digamos, tan amigable con nuestro medio ambiente, bueno, pues llegue a buen puerto y ya no tendríamos por qué estar comprando bolsas y bolsas y cambiándolas cada año o yo no sé qué cosa, porque realmente esa no es la idea, ¿no? La idea es que, les digo, muchos de estos libros tienen años y años y años en su bolsa. De hecho, sus bolsas son como su ropa, ¿no? O sea, están hechas a la medida, muchos de ellos, ya lo vamos a ver acá. Y pues justamente permite que yo me sienta tranquilo de que el libro se va a conservar, de que puede estar en cualquier librero, inclusive aquí podría haber una cantidad fuerte de humedad y los libros se van a proteger. Bien, pues todo eso como el preámbulo de qué onda con los libros de Javier, por qué tienen estas bolsas por todos lados, y ahora quiero compartirles cómo es que ustedes pueden proteger sus libros para que les pase lo mismo que a mí, que les duren mucho tiempo, que una edición que ustedes quieren y que les gusta mucho se la puedan dar a alguien más que también la cuide después y que esté por años y años y años en su librero a sabiendas de que nada malo le va a pasar a su libro. Bien, tenemos 2 libros y también para que este video no se les haga como de la eternidad, que yo sé que no, porque está bueno, ¿no? Bueno, yo espero, así no pónganme en los comentarios qué onda. Tenemos uno que tiene el tamaño perfecto para ser embolsado de manera directa y tenemos uno donde hay que hacer algunas modificaciones para poder tenerlo en la bolsa. Ambos libros que, bueno, yo sé que a ustedes les gusta Neil Gaiman, es así como de nuestros autores favoritos aquí, que además, bueno, su nuevo libro de Neil Gaiman Reader es una maravilla, si pueden consíganlo. Son 52 historias y una de ellas es casi inédita porque es muy difícil de conseguir y está bien bonito, tienen que tenerlo. Bueno, pues aquí los libros de Neil y les voy a enseñar las bolsas que vamos a usar. Antes de enseñarles las bolsas como las usamos, les voy a presentar justamente los modelos de bolsas que ustedes pueden adquirir. Bien, pues son estas. Fíjense, son bolsas especiales. No cualquier bolsa nos sirve porque no nos va a durar tanto tiempo y además puede entrar en contacto con el papel, oxidarlo y hacerle daño. Entonces tienen que ser bolsas especiales. ¿Dónde las podemos comprar? Bien, yo no sé en sus países o en sus ciudades
donde ustedes puedan conseguir cómics fácilmente. Yo sé que en muchos lugares no es sencillo, ¿no? Aquí ahora con todo esto que nos ha pasado estos últimos meses, pues se ha vuelto todavía más un reto porque yo no quiero salir a ir a comprar bolsas a ningún lado. Entonces, una solución es comprarlas online. Resulta que he encontrado las bolsas que necesitamos en varios lugares, ¿no? Algunos marketplaces como Mercado Libre, que en algunos de nuestros países está disponible. Por supuesto eBay, que es más internacional, también ahí las he encontrado. Y en Amazon, que ya ven que yo, bueno, pues muchas de las cosas que les he mostrado de los libros que he podido conseguir son de Amazon, ¿no? Entonces, bueno, llegan directo a tu casa o a donde tú les digas y sin ningún problema. Las bolsas hay de varios tipos, fíjense. Hay estas chiquititas que son para manga, ¿no? Manga bags, dice aquí. Ahí pueden ver un poquito el precio, bueno, espero. Son del tamaño justo para un manga promedio, ¿no? Ya ven que los mangas son unas más o menos de este tamaño, unas historietas, vienen de Japón. Y estas perfectamente permiten que entre el manga, lo selle y yo tenga mi manga bien protegidito por mucho tiempo. Entonces tenemos de tamaño manga. Luego tenemos otras que son las que vamos a usar, que son las current size, ¿no? Fíjense, hay de varias marcas. Yo aquí tengo 3. ¡Ay! Ahí ahorita las meto, ya se me salieron las bolsas. Bueno, están estas 3, vean, ¿no? Bien, tenemos esta marca que es BCW. Tenemos esta que son las Ultra Pro. Y aquí tenemos estas que son marca... No puede ser marca libre, ¿verdad? Ahorita les digo, se llama... Ah, son Ultra Pro. Ah, miren, más bien, esta es otra presentación de las Ultra Pro. Entonces, estas y estas son la misma marca. Pero lo importante aquí es el tamaño. El tamaño dice current size. Vean aquí. Current size, aquí puede decir current comic bag, current, ¿no? Y aquí también, ¿no? Comic bags y dice modern current. ¿Qué significa esto? Este es el tamaño actual de los cómics que podemos encontrar en prácticamente todas las editoriales. O sea, no sé, títulos como Superman, como Flash, como The Sandman Universe, que se los recomiendo muchísimo, están ahorita siendo impresos en este formato current size. Y es un formato estandarizado. O sea, la verdad es que cualquier cómic casi así de línea que ahorita esté saliendo viene con este tamaño. Son muy buenas. Van a ver que hay una variación. Hay cómic más gordito que otro. Entonces van a ver en algún lado las que son especiales dicen que vienen más gruesas, ¿no? Un poquito más amplias para que entre cómics más gruesos. Fíjense ustedes, dice... aquí viene el tamaño del cómic que puede albergar, pero lo más importante, 100% archival safe, es decir, que esto permite que ustedes archiven su papel, el que sea, sus cómics, sus libros, lo que sea, por mucho tiempo de manera segura. Está libre de ácido y no usan PVC. Y generalmente las bolsas traen 100 unidades. Más o menos el precio de una current size ahorita, y aquí lo pueden ver porque estas las acabo de comprar hace poquito porque ya se me están acabando, son de alrededor de $10, más o menos. Eso nos deja a pues 10 centavos de dólar por bolsa, ¿no? Que está bastante bien. O sea, la verdad es que es muy poquita la inversión por bolsa, pensando que cada bolsa me puede durar hasta 20 años, sin problema. Luego tenemos la Silver. Fíjense, la Silver son más larguitas porque estas tienen el tamaño de aquella Silver Age. ¿Se acuerdan? Es una delimitación de un tiempo en los cómics donde pues tenemos, por ejemplo, los inicios de la Liga de la Justicia o de Flash. O sea, todos estos momentos así padrísimos cuando Jack Kirby hacía cómics con Stan Lee, ¿no? Y alrededor de esa, tantito antes y tantito después, son las Silver Size. Son más larguitas, aunque son casi del mismo grosor, del mismo ancho. Luego tenemos las Magazine. Vean, las Magazine son justo para albergar revistas. Ven que las revistas generalmente tienen un tamaño más grande que tamaño carta, ¿no? Y son más gorditas, un tantito más larguitas. Entonces, bueno, este es un tamaño más o menos estándar para cualquier
tipo de revista y también cómics grandes. Y bueno, estas son una joya con nuestros libros cuando son un poquito más grandes de los tamaños estos masivos como pues como trade paperbacks y demás, ¿no? Magazine. Luego tenemos Book. Porque Book justamente me permite albergar libros. Estos están hechos para libros gorditos, ¿no? Grandecitos. Generalmente un libro de tamaño de club de lectura queda muy grande aquí. Un magazine le queda mejor. Pero bueno, libros tantito más grandes, enciclopedias y esto, muchos entran aquí sin problema. Y por último, aunque hay más, pero bueno, este es como más o menos es la misma medida, está el Treasury. O tesoro, ¿no? Sería tesorería por ahí, no sé. Treasury. El Treasury es un tamaño grandote, vean ustedes el tamañote que tengo aquí. Y junto con el Role Playing, que es otro de los tamaños grandes, son casi de la misma medida, nos van a permitir tener estos libros grandes o estos empastados como de los de Dungeon Master, por ejemplo. Esos libros de Dungeon Master entran muy bien aquí. Y cualquier otra cosa que sea grandota, hasta revistas como, no sé, la Wired a lo mejor, o no sé, la Alternative Press o alguna de esas revistas entran muy bien en este tipo de cosas. El precio no sube tanto. Por ponerles un ejemplo, la Treasury cuesta más o menos 12, 15 dólares, ¿no? Más o menos, entre 12 y 15 dólares. Mientras que la bolsa del Current me cuesta 10 dólares. Y las de manga cuestan menos de 10 dólares. Están alrededor de 8 dólares, una cosa así. No, bueno, menos, no. Estos son 5 dólares, más o menos, ¿no? Entre, sí, más o menos 5 dólares. Entonces, y todas traen 100. Yo les recomiendo mucho que cuando las busquen, pues les digo, que diga que está libre de ácido y demás. Pero estas dos marcas a mí me han funcionado muchísimo. Estas Ultra Pro y las BCW. Hay marcas de todo tipo. También hay unas marcas mexicanas que han ido saliendo que parecen que son muy buenas. No las he probado porque, como ven, no me he acabado mis bolsas. O sea, estas bolsas tiene muchísimo que las compré. Tuve que comprar Current porque la mayoría de los libros nuevos que han llegado pues han entrado muy bien en este tamaño. Entonces por eso compré mi Current para tener mis 100 bolsitas ahí. Pero duran años estas bolsas, años y años, ¿ven? Entonces, bueno, primero que vamos a usar para nuestro embolsado de los libros, vamos a usar, perdón, y algo que se me olvidaba, que sí es muy importante. Fíjense ustedes que hay de dos tipos de acabado en las bolsas. Y eso va con esto de la cinta para pegar. Fíjense ustedes que actualmente vamos a encontrar que la mayoría de las bolsas, aquí voy a sacarla, tiene este acabado adicional. Vean ustedes que aquí hay una cintita. Esta cinta se despega y lo que queda aquí es pegamento. Pueden ver ahí la cinta. Bueno, no sé si me acerco mucho, a ver si la ven bien ahí. Ahí estamos, ¿no? Entonces, bueno, esa cinta se despega. Es un plastiquito que se desecha y queda pegamento. Bueno, yo no lo uso. Ahí va la onda. Antes no lo traían las bolsas. A lo mejor pensando en no utilizar otro tipo de cintas o de diurex o de cintas para pegar, ¿no? Para poder sellar los cómics y lo que sea que venga aquí. Pero yo no lo uso porque pasan dos cosas. Primero, esta cintita que uno desprende va derechito al bote de basura, no tiene más uso. Y no es una cinta fácilmente reciclable. Y la otra es que si yo uso este pegamento, algo que he notado es que el pegamento sí se degrada con el tiempo. Y vamos a pensar en unos 2-3 años. Cuando ustedes abren la bolsita, el pegamento queda pegado en ambos lados. Y a veces me ha pasado que se pega en el papel y queda marcado el papel. O se vuelve chicloso y es muy difícil de manejar. Y entonces la bolsa ya no se vuelve como tan fácil de manipular, ¿ven? Entonces yo las dejo así. Ay, que se quede su pegamento. Ahí se queda la cintita. Y más bien yo sello las bolsas como lo hacíamos en los 90s y principios de los 2000s, cuando no traían este cosito pegador, ¿no? Ya casi todos lo traen, van a ver. Es difícil encontrar bolsas que no traigan esta situación. Bueno, pues entonces voy a usar el tamaño, aquí esta que tengo abierta, del Current, ¿no? Ahí estamos, la bolsita del Current.
Y es lo que voy a usar como primer recurso para hacer el embolsado del libro. Y bien, pues voy a tener mis bolsitas, mi libro. Y aquí, bueno, esto lo vamos a usar en otro video. Esto es parte de lo que necesitan en algún momento conseguir. Vamos a hacer otro video cómo ajustar las bolsas. Ahorita ya nada más les voy a enseñar cómo poner el libro si la bolsa le queda perfecta. Pero bueno, siempre es bueno tener una regla. Esta regla tiene años y años. De hecho, tengo otra que todavía tiene más años conmigo. Las reglas de metal no se deforman. Cuidan mucho irse derechito. Muchas traen hasta medidas como estas, ¿no? Y pues son excelentes para usar en estos casos. Las escuadras de plástico y demás son un poco peligrosas porque luego el plástico tiende a agarrar el cúter y me puedo llevar un dedo. Entonces hay que tener cuidado. Yo prefiero las de metal. Esta en particular trae corcho abajo para permitir todavía que asiente mejor y que no se mueva el material que estaba debajo de la regla. Luego van a ver que tengo mi tablita de corte. Vean ustedes que ya está bien usadísima. Me ha durado muchísimos años también. Las reglas de corte, digo, las tapetitos de corte, o manteles de corte o tablas de corte, tienen una característica muy padre, que están hechas para que cuando entra el cúter solitas se sanan y no quedan los huecos. Ya con el tiempo, por supuesto, después de usarlas y usarlas, van quedando como esta, ¿no? Que tiene huecos por todos lados. Bueno, una vez que ya no sirve un lado, se voltea y se usa del otro lado y todo está perfecto. Estas tablas son caras, un poquito andarán rondando los $20 más o menos, entre 10 y $20 un tamaño como este, y las hay muy muy caras, entre más grandes, más caras, pero son muy buenas. Esta marca es Fiskar, no se las puedo mostrar porque es muy chiquito el logo, pero Fiskar, esta es la marca de esta en particular. Y las más reconocidas son marca Olfa, que están súper especializadas en funcionar muy bien, pero son más caras. ¿Okay? El color, no se preocupen, el color prácticamente no afecta. Hay rojas, verdes, azules, grises como esta y hasta negras. Y luego, por supuesto, un buen cúter. Los Olfa son como de los mejorcitos, eso por muchos años de experiencia se los digo, con una navajita nueva. O sea, acuérdense, rompo la navajita para poderlo usar en caso de que vamos a adaptar la cajita. Y luego cinta para pegar. La cinta para pegar que yo tengo aquí y la que realmente les recomiendo, miren, no es comercial, no me importa, aquí nadie me está pagando nada para decírselos, es solo la experiencia que tengo, son las Scotch. Se llama cinta mágica aquí en México, la conocemos así, porque tiene una característica. Puedo pegarla y despega fácilmente en prácticamente, vean ustedes, esto es papel, en prácticamente cualquier material, sin dañarlo, ¿no? Como otras cintas, que a diferencia de otras que se quedan ahí pegadas, esta no. Pero además la Scotch, la marca Scotch, que es de 3M, tiene un pegamento que permite estar pegando y despegando y sigue funcionando. Entonces hace que la cinta dure mucho tiempo, años. Les va a durar funcionando bien. Y la otra que yo he visto con el tiempo es que el plástico que usan ellos no se degrada ni con el oxígeno ni con la luz. Hay otras marcas que parece que son igual de buenas y que son más baratas, por supuesto, pero que ustedes en 2-3 años van a ver que cuando tratan de abrir su cómic se les rompe la cinta porque ya está toda dañada por la oxidación o por la luz, que también afecta mucho. Entonces, bueno, pues mi recomendación es cinta verde, porque también hay roja, pero no se les recomiendo tanto, no funciona tan bien como la verde de Scotch, que es marca 3M. Digo, esto es una marca de 3M. Son expertos en pegamentos, o sea, y en plásticos. Entonces creo que también de ahí viene que son tan buenas. Y bueno, un dispensario de estos, este venía en un paquetito, compré un paquetito de varias de estas y este venía prácticamente de regalo. Se los recomiendo mucho porque estarlo haciendo a mano con tijeras es un lío, y aquí nada más jala uno, rompe y pone. ¿Qué hay que hacer? Bueno, ahorita el cúter no lo vamos a usar, lo voy a dejar por aquí. Voy a usar mi bolsita. Y bueno, lo primero que voy a hacer, fíjense ustedes, déjenme poner esto por acá, es que, y bueno, voy a usar ahorita el cómic gordito, ¿ven? Voy a usar este cómic, entonces voy a dejar esto por acá.
Y bueno, vamos a empezar con este libro, ¿no? Ahorita van a ver por qué. Este libro, primero debo de cerciorarme de que entra bien en la bolsita o ver si tengo que hacerle alguna modificación a la bolsa para que lo contenga. Recuerden, entre más justo quede el libro dentro de la bolsa es mejor, porque entonces tendrá menos probabilidad de que le entre el oxígeno o la humedad. Algo que no les había dicho, estas bolsas además, muchas de estas marcas ya traen protección UV, entonces el embolsar el libro en ellas hace que la luz afecte lo menos posible las tintas, que también se degradan con la luz. ¿Ven? ¿Cómo hago esto de cerciorarme? Es muy fácil. Voy a tomar mi libro y voy a poner la bolsa de manera que esté justo a la mitad de un lado y le dé la vuelta y vea yo que llegue a justo a la mitad. Si la bolsa queda como esto, donde queda más chiquita, o sea, donde no llega hasta la mitad, quiere decir que esta bolsa no va a encajar, le va a quedar chica. Por otro lado, si la bolsa hace esto y sobra espacio, quiere decir que la bolsa va a requerir un ajuste. Esto es muy importante desde el inicio hacerlo porque les va a dar una idea de qué recursos tienen que usar o si este no es el tamaño adecuado para ese libro, ¿no? Y hay que usar otro tamaño de bolsa. En este caso, puedo ver que aquí a la mitad queda muy bien y cuando doy la vuelta queda exactamente tantitito más allá de la mitad. Eso está genial porque quiere decir que este es el tamaño de la bolsa adecuado. Y la otra prueba que tengo que hacer es que voy a parar mi libro con mi bolsa y tengo que ver, fíjense ustedes, que esto dé la vuelta considerable, ¿no? Por lo menos a un cuarto o un quinto de la otra parte del libro, porque vamos a necesitar cerrar el libro para que no le entre ese oxígeno o esa humedad. Vamos a pensar, este es un current size, este es un libro pues más o menos de tamaño de book de lectura, de club de lectura, más o menos, un poquitito más chico. Y ya, lo único que hay que hacer, bueno, yo les recomiendo que metan el libro por el lomo, dentro de la bolsa. Y algo que yo hago es que hago que la pestañita quede, fíjense, la pestañita va entrando del lado de la portada, o sea, esta parte que le sobra, siempre hay una pestaña en estas bolsas. Entonces va a entrar así y lo deslizo. Lo deslizo con cuidadito. Ya que llegó hasta abajo, siempre nos van a sobrar estos piquitos. Yo he aprendido a que estos piquitos luego dañan las bolsas en sí. Si los dejo así en el librero, se empiezan a dañar, se rompen o se aguadan o se hacen feos. Entonces estos piquitos, lo primero es hacerlos planito. Vean ustedes ahí, hacerlos plano. Y luego pongo mi libro así. Doy la vuelta. Vamos a hacer una especie nada más de sobre. Vean, doblo y doy la vuelta. Ahora, importante poner mi libro boca abajo y aplastarlo un poquito para quitarle el exceso de aire. De todas maneras, el aire se le va a ir, van ustedes a ver ya en el librero. El aire tiende a salirse de la bolsita porque pues como que empieza a respirar el libro y eventualmente queda muy pegadito. Pero bueno, vamos a tratar de quitarle lo más posible de aire. Ahí está. Y vean cómo me queda justamente, ¿no? Como en un sobre. Bueno, ahora lo que hacemos es que cortamos un pedacito, más o menos. Ve usted ahí. Corté un pedacito, más o menos así, que serán unos 5 centímetros, unos 4 centímetros más o menos. Vamos a ponérselo al libro, de manera que vean, esta va a ser la apertura de la, vean ustedes aquí, no sé si ahí se nota mejor, ¿sí? De la pestañita. Y antes de cerrarlo, a esta parte final, esto es también un aprendizaje que yo les comparto, le vamos a dar una vueltecita muy chiquita. Esto, bueno, con práctica les va a salir muy fácil. A mí al principio no me salía tan bien, pero vean ustedes, se los voy a mostrar en cámara más de cerca cómo estoy haciendo. ¿La vieron ahí? Que tenga un doblez donde quede lo más posible exacto así, para que ahí no haya contacto con pegamento en el plástico. ¿Por qué? Porque entonces, fíjense, queda una especie de seguro muy fácil de abrir. Yo ya nada más levanto la pestañita y jalo.
y esa pestañita nunca va a estar pegada. Entonces eso hace mucho más fácil el volver a abrir el libro, leerlo, regresarlo, y entonces esta cinta nos va a durar mucho más tiempo. Bueno, pues entonces voy a jalar otro pedacito más o menos de unos 4 centímetros y voy a poner aquí la otra. Yo les recomiendo que hagan 2 de estos. Hay quien le pone uno en medio, pero resulta que esta parte de aquí que queda un poquito volando, pues tiende a levantarse, esta parte del plástico, por lo que quieran, y luego resulta que al mover los libros en el librero se dobla y empieza a deshacerse la bolsa, y no es la idea. Bueno, ya tenemos nuestro cierre, ¿no? Que es la primera parte. La última parte es voltear nuestro libro, y estas orejitas que quedaron aquí las vamos a doblar de manera que queden perpendiculares estos ángulos. Y vean que yo aquí ya había roto un primer pedacito de cinta. Lo único que vamos a hacer es ponérsela de manera que sujete muy bien. Vean ustedes cómo queda. Vean ahí, no sé, ¿sí? Ahí está. Y entonces detiene a que no ande volando esta cosita. Además le da más forma a la bolsita que estamos generando, que es como una camisa a la medida, ¿no? Lo voy a hacer con la otra. Déjenme mover esto un poquito para acá. Igual unos 2-3 centímetros nomás, dependiendo también de qué tan grande sea su libro. Pero siempre esta cinta es una gran ayuda. Y ahí está, vean ustedes, no sé si ahí se enfoca bien. Y listo, tenemos nuestro libro en perfectas condiciones, inclusive para manipularlo. Ahora ya no le voy a afectar yo con el ácido de mis dedos. ¿Y qué creen? Que a la hora de limpiar el librero, bueno, pues puedo tomar un trapito con tantita humedad, o sea, bien exprimidito, pero con poquita humedad, y puedo limpiar estas bolsas para quitarle el polvo. Porque por supuesto este hongo del que hemos hablado tanto, pues no viene de la nada, viene de que se empieza a sentar polvo que lo contiene. Y hay esporas ahí en ese polvo, que son las que se meten al papel. Entonces estar limpiando el libro, fíjense también aquí, el canto es mucho más fácil. Tomo un trapo, limpio, es más, y listo. Me va a durar muchísimo mi libro, me va a durar muchísimo. Ahora sí que este momento también, pues que yo creo y que les comparto en serio, sí, son momentos que uno se da con su colección, donde les da uno más atención a sus libros y donde pues hay una conexión más íntima también, ¿no? O sea, esto también le permite a uno visualizar, mi librero lo puedo arreglar de otra forma, puedo catalogarlo distinto, este libro requiere tantita más atención porque a lo mejor no me había dado cuenta que una orillita se le estaba doblando. O sea, el hacer esto de verdad las va a poner en contacto más allá todavía con esto que es la maravilla de coleccionar grandes autores, grandes obras, para tenerlos cerca, para leerlos cuantas veces sea necesario y uno quiera, y para eventualmente compartirlos con otras personas que creamos que pueden tener la misma experiencia que nosotros. Y bueno, pues hasta aquí vamos a dejar el video. En otra ocasión les voy a compartir qué pasa en estos casos donde el libro queda más chiquito que la bolsa. O sea, donde tenemos que hacer un ajuste en la bolsa para que el libro me quede perfectamente bien y suceda lo que sucedió aquí, ¿no? Que hay poco oxígeno y que es muy manejable, y en nuestro librero va a haber mucha facilidad de uso. Entonces, eso es para otro video. Por el momento, pues como siempre, bueno, voy a ponerlos aquí. Miren qué bonitos son estos libros. Voy a ponerlos así. Como siempre, les agradezco enormemente el que estén en el canal. Sus suscripciones, sus likes siempre van a ser súper bienvenidos, y además me emocionan mucho sus comentarios. Siempre estoy para responderlos. A veces me tardo un poquitín, 1 o 2 días o algo así, pero yo de verdad que trato de atender absolutamente todos sus comentarios, porque justo es la comunicación que podemos tener, ¿no? Y si en sus comentarios vienen, por ejemplo, porras, pues yo me pongo muy feliz, ¿no? Si vienen comentarios de sus experiencias, pues me encanta compartirlas con ustedes y también que las podamos ver todos ahí. Y también si en sus comentarios vienen a veces, pues no sé,
ajustes o de que me equivoqué y me dicen que me equivoqué, también son bienvenidos porque pues esto es para todos, ¿no? Y la idea es que entre todos hagamos una especie de grupo, ¿no? En donde nos estamos echando la mano y donde además pues tratamos todos de vivir la mejor experiencia en esto que nos gusta tanto. Entonces también, si en sus comentarios ustedes me están ayudando a aprender, yo lo agradezco muchísimo y siempre va a ser bienvenido y siempre voy a tratar como de eso que ustedes me están aportando, incorporarlo para mejorar. Entonces, bueno, les agradezco nuevamente, les deseo una excelente semana, muchas gracias por estar en el canal y que estén muy bien. No se olviden, los libros son sus amigos, anímense a leer. Adiós.